Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Seferino Orceliet, soy vicepresidente de la comisión del centro, el Centro Económico, institución que está organizando hoy en conjunto con la Escuela de Fátima esta actividad. Y en principio, bueno, agradecerles a todos que se sumen a este tipo de actividades que realmente son enriquecedoras y son cortitas y realmente nos parece que sirven y suman mucho a cada uno y a aquellos que la saben aprovechar. Voy a presentar a Nahuel Gallar, para los que no lo conocen. Él es profesor de la Escuela de Fátima, es profesional y referente bancario por parte de Banco Nación. Él va a ser quien va a estar dictando la actividad el día de hoy. También voy a presentar a Silvio Lescano, para los que no los conocen, pobre Silvio, bastante conocido, pero lo vamos a presentar igual. Silvio, bueno, es colaborador del centro, está colaborando con nosotros hace ya un par de meses, y también va a estar coordinando la actividad el día de hoy. Bueno, como para los que no saben, o por ahí para hacer un pequeño resumen, la actividad va a tener dos puntos principales. Uno es la cuestión de los cheques electrónicos o e-check, qué características tienen, qué funcionalidades y qué novedades nos traen este cheque electrónico. Y también algunas cuestiones con respecto a lo que tiene que ver con créditos, qué cosas tener en cuenta o a qué prestarle atención a la hora de ir a tomar un crédito, ya sea un banco o en cualquier entidad financiera. Así que bueno, Nahuel, si te parece bien, podemos ir comenzando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Gracias, Seferino, Silvio. No, por favor. Gracias, Guille, la directora de la Escuela de Fátima, por sumarse también. Bueno, antes que nada, el agradecimiento al centro comercial de la ciudad por la convocatoria y a la Escuela de Fátima por sumarse a la misma. La idea es ver, como decía recién Seferino, dos ejes principales a lo largo de este encuentro, que tienen que ver con los cheques electrónicos o con los e-check. Y por otro lado, vamos a ver algunas cuestiones sobre el financiamiento en esta época por ahí bastante complicada para todos, más que nada para todos aquellos que están en algún rubro comercial, donde han visto seguramente muy disminuidas sus ventas y están necesitando grandes alternativas de financiamiento para poder sobrellevar esta crisis que nos cayó prácticamente de la nada y bueno, tuvimos que aprender a saber sobrellevarla, ¿no es cierto? También agradecerles a ustedes, a todos ustedes por sumarse a esta convocatoria. La verdad que ha superado nuestras expectativas. Recién lo comentábamos con Seferino y con Silvio, más que nada en un periodo en el que todo el mundo está tan cansado por ahí de pantallas y de tanto Zoom, que se hayan podido sumar, la verdad que es muy bueno y les agradecemos de nuestra parte por estar ahí del otro lado. Cualquier consulta, cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la charla, ¿sí? Pueden encender sus micrófonos y realizarlas, no hay problema, o pueden escribirlas en el chat y Silvio por ahí me las va a ir comentando, como para que vayamos respondiendo por ahí las dudas que tengan entre todos, ¿sí? Bueno, antes que nada, comentarles que no soy experto en cheques electrónicos, es una herramienta financiera y bancaria relativamente nueva que ha surgido el año pasado por disposición del Banco Central, pero bueno, que ha explotado su uso en esta cuarentena por una serie de características que ahora vamos a ver. Seguramente quienes por ahí siguen un poquito las noticias económicas, las noticias financieras, han visto en varios portales o varios diarios del sector de finanzas novedades que tienen que ver con los e-check y con el gran crecimiento que ha tenido esta herramienta. Se habla de que alrededor de un 87% creció el uso de los cheques electrónicos desde el año pasado a este, y tiene mucho que ver por el periodo de pandemia que estamos transitando y obviamente el aislamiento que imposibilitó a muchas personas de ir a las entidades bancarias, tanto a depositar sus cheques como a emitir o buscar chequeras o lo que fuere, ¿sí? Así que bueno, si les parece, arrancamos. Vamos a arrancar con la primera parte que tiene que ver, como les decía, con lo que son los cheques electrónicos. Para la gran mayoría supongo que hablar de cheques es algo bastante conocido, por lo menos todos
seguramente han visto alguna vez lo que es un cheque, ¿no es cierto? Un cheque de por sí es una orden de pago que una persona a la que llamamos librador le da al banco, ¿sí? Que le dice páguele a tal otra persona, que es una persona llamada beneficiario, una determinada cantidad de dinero en una determinada fecha, ¿sí? Eso es un cheque, para todo lo que lo conocemos, un papelito que tiene un valor económico, porque nos permite cobrar o retirar un dinero de una cuenta bancaria, ¿no es cierto? El e-check o el cheque electrónico es exactamente lo mismo, es un cheque como cualquier otro, pero con formato electrónico y tiene algunas particularidades que ahora más adelante vamos a ir comentando, como para que ustedes por ahí se puedan ir familiarizando más con esta nueva herramienta que dispuso el Banco Central en julio del año pasado, ¿sí? Hizo un año ahora ya de que están en circulación los e-check, pero recién ahora como que los bancos se pusieron un poquito las pilas en cuanto a sus sistemas informáticos, especialmente en los canales electrónicos, como es home banking, los canales de empresa, para que puedan habilitar sus chequeras electrónicas y realizar los depósitos, cobros, negociaciones de estos valores, ¿sí? Bien, vamos a ver ahí algunas de las ventajas que tiene el uso de los e-check y de por qué en esta charla pretendemos por ahí incentivarlos a que se animen a utilizarlo. Como les dije antes, los e-check no tienen diferencias sustanciales con lo que es un cheque común, lo que es un cheque físico de papel, pero lo que tiene es una simplificación muy importante en lo que es la operatoria de emisión, el endoso, la negociación y la circulación en general, porque como todos sabemos, cuando se hace a través de canales digitales, generalmente todo ese proceso, tanto de emisión como de endoso, de negociación y de la circulación misma de un cheque, es mucho más rápida. Imagínense en este sentido, sobre todo, que la mayoría de ustedes, seguramente los que son comerciantes o los que tienen alguna actividad comercial, realizan compras, la gran mayoría, en grandes ciudades como puede ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ¿sí? Donde están las principales industrias en el país, y necesitan pagarle a sus proveedores a través de un cheque. Generalmente ustedes emitían un cheque, muchas veces, si no tenían un viajante, se los daban lo llevaban al correo, lo tenían que remitir vía una encomienda, vía un sobre certificado, ¿sí? Para que su proveedor pueda recibirlo en cualquier otra parte del país, y eso implicaba por lo menos 5, 6, 7 días hasta que el proveedor reciba por parte de ustedes el cheque. Hoy en día, con los cheques electrónicos, con solamente un clic, la otra persona está recibiendo en el mismo instante, a través de su canal electrónico, que puede ser home banking o un canal electrónico para empresas, está recibiendo en ese mismo momento el cheque, ¿no es cierto? Eso es una gran ventaja porque simplifica no solamente tiempo, ¿sí? Ahorra tiempo, sino que también ahorra un montón de costos. Imagínense todo lo que es el costo del envío, como les decía, por un lado de cheques a través de cartas certificadas o a través de cualquiera de sus viajantes, que se podían robar, se podían perder, ¿sí? Lo que implicaba después tener que ir a los bancos a hacer denuncias por extravío, por robos de cheques, fraudes, ¿sí? Fraudes es una cuestión muy, muy habitual de que el cheque en papel, si bien están impresos en papel moneda, muchas veces ingenios hay para todos y hay incluso para falsificarlos. Entonces, esta simplificación en la operatoria, tanto de emisión como de endoso, como de circulación, y más al final vamos a ver de negociación también, fueron una de las principales ventajas que trae el e-check. Imagínense en este contexto de pandemia, todas estas ventajas que les vengo mencionando se acentúan mucho más, porque imagínense en una situación de encierro, nosotros podemos seguir emitiendo cheques o recibiendo cheques por parte de nuestros clientes, siempre a través de canales electrónicos y los que son los cheques digitales o cheques electrónicos. Otra de las ventajas y características principales que tienen los e-check, y que acá viene una diferencia sustancial con lo que son los cheques físicos, es la cantidad de endosos que tienen los cheques, ¿sí? Ustedes saben que los cheques físicos, los cheques en papel, admiten hasta un tercer endoso que tiene que ser el último, el coincidente con el depositario, ¿sí? Con quien lo presenta
a depósito o al cobro en ventanilla. El cheque electrónico tiene la gran ventaja de que no tiene límites de endoso, ¿sí? Ustedes pueden endosarlo infinidad de veces, y entonces ese cheque se vuelve mucho más transmisible, pero no pierde una característica fundamental que tienen los cheques, que es rastrear la cadena de pago, ¿sí? Generalmente cuando uno recibe un cheque, lo primero que mira es de quién viene. Y a veces no alcanza solamente con mirar quién está firmando el cheque, sino que vamos un poquito hacia el lado de atrás, hacia el anverso del cheque, y vemos quién lo endosó, ¿sí? Para saber quién fue la persona que lo tuvo antes. Cosa de que si tenemos algún problema, algún inconveniente con que el cheque no tiene fondos, con que tuvo algún error o lo que fuera, sabemos a dónde ir a buscar responsabilidades hacia atrás. Entonces, que el e-check no tenga una cantidad de endosos no implica que ese proceso de seguimiento o que esa cuestión del seguimiento de los endosos de por qué manos pasó el cheque se haya perdido, ¿sí? Al contrario, es mucho más visible que en los cheques físicos, porque si ustedes, como ustedes saben, los cheques físicos muchas veces quien pasa por su mano no lo endosa directamente. En cambio, el cheque electrónico, sí o sí, para transmitírselo a otra persona, es necesario el uso de un endoso. Entonces, esto es otra de las ventajas que traen los cheques electrónicos. Después viene otro punto bastante importante, que es una reducción de costos operativos en comparación con el cheque tradicional. Y esto se refiere a que principalmente evita errores de rechazo. Como ustedes saben, las formalidades que debe cumplir un cheque para que pueda ser pagado por un banco son varias, ¿sí? Desde que la fecha esté bien, desde que no haya tachaduras, desde que el número en letras y el número el importe en números coincidan, de que no haya remarcaciones sobre eso, de que no haya falsificaciones en la numeración, en el importe, en lo que fuere. Todas esas cuestiones que tienen que ver con la formalidad de los cheques se evitan en los cheques electrónicos. ¿Por qué? Porque principalmente lo que se hace es tipear, si se quiere, una fecha, por lo tanto es muy difícil, no va a haber un borrón, una tachadura sobre una fecha como lo puede haber en un cheque físico. Y por otro lado, porque directamente el beneficiario, es decir, la persona a la que nosotros le estamos otorgando ese cheque, es determinada a través de la QUIT. Es decir, cuando ustedes vayan a emitir, después más adelante vamos a ver cómo es el proceso de emisión de los e-checks, pero cuando ustedes vayan a emitir un cheque electrónico, para poder determinar el beneficiario, lo que van a tener que poner es el número de quit de esa persona. Entonces directamente el sistema le va a arrojar en función a la base de datos el nombre del beneficiario. Todas estas cuestiones evitan de que después haya rechazos por parte de los bancos, que como ustedes saben, cada rechazo que nos hace un banco por un cheque implica una comisión por rechazo, implica impuestos, ¿sí? Implica ir al banco a levantar el cheque físico y volverlo a redepositar o canjearlo, cambiárselo a nuestro cliente o lo que fuere, ¿sí? Entonces, esa reducción de costos operativos en comparación con el cheque tradicional es otra de las ventajas que tienen los e-check. ¿Cómo venimos hasta ahí, Silvio? ¿Tenemos consultas o algo en el chat? Bien, perfecto, Nahuel. Va todo ok. No por el momento. Bien, bárbaro. Otra de las ventajas que también existe en los e-check es la mayor seguridad y efectividad. Esto un poquito asociado también a lo que les decía al principio, esto de no tener que enviar el cheque físico, de no tener que enviar un documento físico, permite tener una mayor seguridad a la hora de transmitir un cheque, de la circulación de los cheques, ¿sí? Permite que no se pierdan, que no se roben, entonces eso le da mayor seguridad a lo que es un cheque tradicional. La reducción de los motivos de rechazo, asociado también a lo que estuve comentando con esto de la reducción de costos operativos. Y por último, que fomenta, si se quiere, una ventaja más genérica o más general, que fomenta la modernización del sistema de pago y la calidad del sistema financiero, especialmente la modernización del sistema de pagos, que en Argentina es muy retrasada, muy retrasada.
especialmente si se la compara con países de Latinoamérica, ¿sí? Chile ha tenido enormes avances en lo que es la modernización del sistema de pago, Brasil también, antes incluso, el Uruguay lo está teniendo, y Argentina viene muy retrasada, muy retrasada, perdón, en lo que es este aspecto, y bueno, el e-check vino por ahí a subsanar un poco esta cuestión de la modernización del sistema de pagos. Y de la calidad del sistema financiero se refiere a que esto de que evita mayores motivos de rechazo, como comentaba antes, hace que un sistema financiero esté más depurado, ¿sí? Se eviten trampas a la hora de emitir cheques que con el cheque físico por ahí eran posibles, y ahora con el cheque electrónico quedan descartados por una cuestión simplemente de, si se quiere, de tecnología de emisión, ¿sí? Porque al ser digitalizado, generalmente el error la posibilidad de error es mucho más baja que en el caso de los cheques físicos. Bien, vamos a ver algunas cuestiones claves o cuestiones importantes que tienen que ver con el uso de los e-check. Fíjense que yo ahí les pongo 4 cuestiones importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de implementarlos o implementar su uso. La primera de ellas es que conviven con los cheques tradicionales, es decir, hasta el momento los cheques electrónicos no vinieron a reemplazar a los cheques tradicionales. Por el momento los dos son válidos. Es más, aquellos bancos que están emitiendo ya chequeras digitales también lo hacen, continúan emitiendo chequeras de papel moneda. Un mismo cliente puede tener los dos tipos de chequera, puede tener la chequera digital y puede tener la chequera física. Entonces, la convivencia de los dos sistemas todavía es una realidad. Se estima de que los cheques electrónicos obviamente van a reemplazar en un futuro bastante cercano, por lo que se vio más que nada con el avance que tuvieron ahora durante el periodo de aislamiento, directamente a los cheques tradicionales, ¿sí? Dejarían de existir en un periodo muy cercano, justamente por la cantidad de ventajas que trajeron esta nueva metodología, que son las que les comenté anteriormente. Después hay otra cuestión que es importante y que seguramente muchos de ustedes se han encontrado, si por lo menos durante estos días estuvieron tratando de trabajar con cheques electrónicos, que es la cuestión de emisión, que por el momento para las entidades financieras es optativa, ¿sí? La mayoría de los bancos privados ya está funcionando con emisión de cheques electrónicos, pero sin embargo la mayor participación o la mayor parte del mercado bancario, que está básicamente en manos de bancos del sector público, principalmente de Banco Nación, que tiene casi el 50% de los depósitos, y de otros bancos provinciales que también pertenecen a entidades públicas, todavía no tienen chequeras electrónicas. Entonces esto implica que buena parte del mercado de los clientes de los bancos aún no hayan podido emitir sus cheques electrónicos. Como les comentaba, el Banco Central dispuso el año pasado, a principios de julio, la emisión de los cheques electrónicos, o la puesta en circulación de los cheques electrónicos, y a partir de ese momento lo que determinó es un plazo de adecuación de los sistemas de home banking y de canales de empresa de los diferentes bancos. Les dio cierto plazo para poner en obligatoriedad la opción de aceptar los cheques electrónicos para depósitos, endosos y negociación. Pero todavía no es obligatorio para las entidades financieras la emisión. Por eso, como les decía, se van a encontrar con que muchos bancos aún todavía no cuentan con chequeras electrónicas y no permiten emitir cheques. Sí recibirlos, sí aceptarlos y endosarlos, y sí poder negociarlos, ¿sí? Así que por ahí, si alguno tiene cuenta en alguno de estos bancos, que le digo, la mayoría son los bancos públicos, los bancos privados ya están bastante más avanzados y ya emiten, se van a encontrar por ahí con este problema. Otra cuestión importante es que su circulación es por medios puramente electrónicos. Esto quiere decir que yo no puedo imprimirme un cheque electrónico y llevarlo a la ventanilla del banco para cobrarlo. Sí o sí, la circulación es puramente electrónica, por lo tanto,
Yo los endosos que haga, los depósitos, los cobros que haga por ventanilla incluso, son todos por medios electrónicos. Y por último, una cuestión importante, que por ahí algunos lo daban por descartado, como los cheques electrónicos, perdón, se supone que vienen en principio a blanquear la economía, por lo que les comentaba un poco al principio por la parte de los endosos, de que son muy rastreables los endosos, de que no se van a poder pasar de mano sin que una persona los endose. Se tenía la esperanza de que no tribute el impuesto al cheque, pero bueno, hasta el momento se siguen tributando el impuesto al cheque, es decir, la ley 25413, muy famosa porque a todos los ejecuta con los movimientos de la cuenta, por cada débito y por cada crédito. Los cheques electrónicos también mantienen ese tributo del impuesto al cheque. No sé si tenemos alguna consulta, alguna duda hasta acá antes de meternos. Sí, surge acá una pregunta. Dice Matías, supongamos que el cheque se vence hoy y está en mi cuenta. ¿Se acredita automáticamente o hay que hacer toda la cadena para atrás para que lo enmienden? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahora vamos a ver un poquito la cuestión de cómo es la operatoria en sí de los cheques electrónicos. Pero en principio la operatoria es igual que un cheque tradicional. Esto quiere decir que el cheque, una vez que tiene su fecha de vencimiento, su fecha de pago, ¿sí? Si es depositado va a demorar 48 horas en acreditarse. Si es vencido el cheque, es decir, si no es depositado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de pago, el cheque queda vencido, igual que un cheque tradicional, y por lo tanto queda automáticamente caduco y hay que pedir la emisión de un nuevo cheque, en este caso. ¿Sí? No es que se pueda devolver el cheque. Ahora vamos a ver un poquito esa parte, porque hay otra cuestión importante en el caso de los cheques electrónicos que tiene que ver con la aceptación o no del cheque. ¿Sí? Ya un segundo y respondemos esa consulta. ¿Tenemos alguna otra, Silvio? No estoy viendo, ¿no? No, por el momento sería eso. Bien. Bueno, entonces continuamos y ahí no sé si lo van a ver mucho en pantalla, quedó medio chico porque es tomado el proceso de una imagen que tiene como fuente el Banco Central, que explica un poco de cómo es el proceso para emitir o para recibir un cheque electrónico. Fíjense que el punto número 1 dice que las personas que pueden ser humanas, jurídicas y sociedades que quieran emitir un e-check deben ingresar a su home banking y elegir la opción en su cuenta corriente que dice emitir e-check. ¿Sí? Para aquellos que vayan a emitir, generalmente en los home banking les aparece emitir e-check en la parte de cuentas, ¿sí? Generalmente en la parte de cuentas corrientes. Muchos de los sistemas lo que le están pidiendo es que previamente a la emisión del e-check lo que tienen que hacer es habilitar el uso de la chequera electrónica. Tienen dentro de la misma plataforma de home banking un punto donde les dice e-check y dentro de e-check les dice solicitar chequera electrónica, ¿sí? Previo a la primera emisión, ¿sí? La verdad que no conozco los sistemas de todos los bancos, pero me han comentado que muchos de ellos tienen que habilitar previamente la chequera electrónica antes de emitir el primer cheque electrónico. El segundo punto es completar todos los campos necesarios, como si fuera un cheque tradicional. Nos pide la fecha de emisión, que generalmente el sistema esa la arroja solo. La fecha de pago, si es un cheque de pago diferido, ¿sí? Como ustedes saben, los cheques pueden ser cheques comunes, es decir, aquellos que tienen vencimiento o fecha de pago el mismo día que se libra, eso sería un cheque común, que tiene una sola fecha, ¿sí? Y los cheques de pago diferido, que son los más conocidos por todos, que tienen dos fechas, una que es la fecha de emisión y la otra que es la fecha de pago, ¿sí? En el caso de los cheques de pago diferidos electrónicos, también se debe definir una fecha de pago, que en eso rige la ley de cheques tradicional, ¿sí? No es que hubo una modificación a la ley de cheque, ahí los cheques de pago diferido pueden tener como un cheque tradicional un diferimiento de hasta 365 días, ¿sí? Eso no se ha modificado. Después les va a pedir que completen el monto, y por último, que esto es una novedad, porque en los cheques tradicionales, como ustedes saben,
pueden dejarlos a la orden. Acá les va a pedir el quit del destinatario, ¿sí? Les va a pedir el quit del beneficiario de ese cheque, es decir, a quien ustedes se lo están emitiendo, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, más que nada porque por ahí muchos no tenemos el quit de la persona a la que le vamos a emitir el cheque, entonces es necesario conseguirlo, solicitarlo al quit para poder emitir un e-check. Por último, el último paso de la emisión dice que es hacer un clic en donde dice que, bueno, que el e-check se emita, y seguramente ahí el sistema lo que les va a pedir es la firma digital, ¿sí? Que generalmente es a través de claves, puede ser la misma clave, o lo que están usando la mayoría de los sistemas es pedir una clave token, que es el segundo factor que utilizan las plataformas digitales de home banking o de canales de empresas para validar lo que es pagos, ¿sí? Como si fuera una transferencia bancaria. Así que es muy probable que les pidan tanto la clave de su home banking o la clave de su canal de empresa, y les vaya a pedir también un segundo factor como puede ser la clave token. Una cuestión importante que viene ahora es la opción que tienen que hacer aquellos que reciben el cheque electrónico. Una vez que la persona emitió el cheque, eso automáticamente en forma digital se canaliza a través de una empresa que es propiedad del Estado, que se está encargando de organizar todo lo que es la emisión y transmisión y circulación principalmente a través de las distintas plataformas de los distintos bancos y de las distintas redes electrónicas. Se están encargando de hacer la circulación de los e-checks, por lo tanto recibe la orden de una persona, supónganse, de una cuenta de Banco Galicia, y le transmite la orden al Banco Macro para que en el home banking de tal persona le muestre la disponibilidad del e-check, ¿sí? Eso sería, obviamente el proceso es digitalizado, mucho más complejo de lo que se les estoy comentando, pero en definitiva es eso lo que sucede. Nahuel, discúlpame. Sí. Sí, te escucho. Te consulto, vos hablaste un ratito de cuenta corriente. ¿Se puede en caja de ahorro o es únicamente cuenta corriente bancaria? La emisión de los cheques, como cualquier cheque físico, tiene que tener origen siempre en una cuenta corriente, ¿sí? La emisión. Ahora, el depósito puede ser, como puede ser también un cheque físico, tanto en cuenta corriente como en caja de ahorro, ¿sí? El depósito no hay problema. El tema es que la emisión sí o sí es cuenta corriente, porque de por sí, por definición, un cheque es una orden de pago emitido desde una cuenta corriente, ¿sí? Ok. Nahuel, acá Alejandro pregunta, ¿dónde se genera la clave token? Bueno, la mayoría de los bancos hoy en día tienen aplicaciones para el celular donde generarlas directamente, pero depende mucho de las plataformas, ¿sí? De cada una de las plataformas. Generalmente todo lo que es RedLink para canales de empresas directamente a través de la aplicación, para personas físicas con un home banking común a través de cajeros automáticos, y todo lo que es Red Banelco directamente a través de la aplicación, tanto para canales de empresa como para personas físicas. ¿Tenemos alguna otra consulta, Silvio? No parece, no. Bien. Bueno, como les comentaba, el último paso que me quedé ahí es en el de la emisión del cheque, ¿sí? La otra persona, como les decía, lo recibe, va a tener una opción dentro de su home banking o dentro de su plataforma de canal empresa, donde le dice consultar los e-checks que tienen emitidos a su favor. Y acá una cuestión importante es que esa persona que ve que tiene dentro de su canal empresa o dentro de su home banking un cheque emitido a su favor, tiene dos opciones. Va a tener la opción de aceptarlo o rechazarlo, ¿sí? Esto es un nuevo paso, si se quiere, que se le agrega a lo que es la emisión de cheques, de lo que eran los cheques tradicionales, pero por una cuestión de que antes esta aceptación o el rechazo era implícito directamente al recibir el cheque físico, es decir,
Supónganse, Silvio me emitía un cheque a mí, yo lo controlaba, si el cheque estaba bien, agarraba y me lo llevaba, ¿sí? Ahora, en el caso del cheque electrónico, la aceptación o rechazo se tiene que hacer a través de un clic. Por lo tanto, en definitiva, es lo mismo que haríamos si nosotros tuviéramos un cheque físico, pero el tema es que ahora vamos a tener que controlar los datos de ese cheque, ¿sí? Que se corresponda con la fecha de pago que habíamos pactado, con el importe, y vamos a tener que aceptarlo o rechazarlo. Si los datos son correctos, los vamos a aceptar, y si fuera que tiene algún error o algo, lo vamos a desconocer o repudiar o rechazar. Las diferentes plataformas usan diferentes términos, y ese cheque automáticamente vuelve a la persona que lo emitió, ¿sí? En el caso de que lo rechacemos. Ahora, si nosotros lo aceptamos, una vez que lo aceptamos, la plataforma inmediatamente lo que nos va a habilitar son 3 opciones diferentes. Una que es el depósito, ¿sí? Si nosotros lo queremos depositar en nuestra propia cuenta corriente o en nuestra caja de ahorro. Otra que es la de endosarlo para transmitírselo a una tercera persona, es decir, hacer un endoso, obviamente electrónico, para que ese cheque pase a una tercera persona. Y la última opción, que es negociarlo, que después más adelante vamos a ver algunas alternativas de esto que se están usando bastante, que es descontarlo, es decir, supónganse, yo tengo un cheque emitido con fecha 20 de octubre, necesito el dinero hoy, el banco me compra ese cheque y me anticipa ese dinero cobrándome un interés, ¿sí? Eso es la negociación de cheques, por ahí por si alguien no conoce el mecanismo. Entonces vamos a tener cualquiera de esas 3 opciones: endosarlo, depositarlo o negociarlo, ¿sí? Serían las 3 opciones que tenemos con cada uno de los cheques que vayamos recibiendo. Lo único que tienen que hacer en ese caso es, para depositarlo, les va a pedir, como todos los procesos que tienen a través de home banking o canales de empresa, les va a pedir nuevamente su clave para dar conformidad de que están depositándolo o de que lo están endosando o que lo están negociando. En el caso de que ustedes lo endosen para transmitírselo a otra persona, en la opción de endoso, ustedes van a tildar la opción de endoso, y ahí mismo les va a pedir el quit de la otra persona a la que ustedes se lo quieren transmitir por endoso, ¿sí? Esto también es importante porque no solamente alcanza con el endoso y después dárselo a quien nosotros querramos, sino que sí o sí nos va a pedir la denominación, o el quit en este caso, de la persona a la que se lo queremos transmitir por endoso, ¿sí? No sé si quedó alguna duda en lo que es el proceso de emisión y recepción de cheques. Sería una buena pregunta, sería conocer si alguno de los que está presente está utilizando el cheque electrónico. Exactamente, a ver si alguien tiene la experiencia de haberlo utilizado. Si alguien habla, que active el micrófono, o bueno, o que lo comente ahí en el chat, Silvio lo está siguiendo. Parece que no. Hola. Ah, a ver. Hola. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Hola. Sí. No sé quién habla, pero escuchábamos a alguien. Dice Redmi, y justo no tiene nombre. Ah. Hola. Sí, escuchamos. Sí, yo lo estoy utilizando, yo recibo. Estoy recibiendo cheque electrónico. Mi pregunta es, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Cuando es la fecha de pago, ¿ahí recién hay que aceptarlo el cheque o se lo puede aceptar antes? No, la aceptación del cheque puede ser en el mismo momento en que lo recibís, ¿sí? A vos te lo emiten, suponete con fecha de hoy, en el mismo momento vos lo recibís en tu plataforma, en tu banking, en ese momento ya lo podés aceptar. A partir del momento en que vos lo aceptás, cuando vos consultes te va a aparecer algo tipo como cartera de cheques disponibles o cheques disponibles aceptados, y te van a aparecer todos los cheques que vos tengas en cartera para esperar la fecha de depósito o endoso, ¿sí? Pero en el mismo momento en que lo recibís, podés aceptarlo, lo que no implica que se vaya a depositar automáticamente.
Y para depositarlo, ¿qué tengo que hacer? Una vez que vos lo aceptás, te van a aparecer dentro de la otra opción que son cheques aceptados. Si vos filtrás, o sea, generalmente las plataformas tienen un filtro que es cheques recibidos, que ahí te van a aparecer todos, los que estén aceptados y los que no. Una vez que vos lo aceptes, vas a poder filtrar ahí, te van a decir cheques aceptados. Una vez que vos veas el cheque y que esté en fecha de depósito, lo tildás, te aparece generalmente un tilde, una opción de tilde al costado, lo tildás y te van a aparecer estas tres opciones que yo mencionaba. Depósito, endoso o negociación. Tildás la opción depósito, te va a dar para que selecciones la cuenta en la que lo querés depositar, que si tenés una sola cuenta, te va a aparecer esa única, le das a aceptar y te va a pedir tu clave para validar el movimiento y ya inmediatamente pasa a depósito, ¿sí? En 48 horas debería estar acreditado. Bueno, acá tenemos más preguntas. Esto respecto al costo, a ver, ¿qué conviene más? Pregunta Flavia. ¿Realizar una transferencia bancaria, en términos económicos, ¿no? ¿Realizar una transferencia bancaria o emitir un cheque electrónico si el pago lo queremos hacer en el momento? Bien, no, en cuanto a costos, hoy en día conviene transferencia bancaria, porque las comisiones de las transferencias bancarias están muy bajas y prácticamente, incluso en algunos casos, ni siquiera cobran comisión los bancos por transferencias electrónicas. Así que hoy en día, si lo que se quiere es realizar un pago en el momento, es una transferencia bancaria. La opción del cheque está más que nada dada para la financiación, ¿sí? Hoy en día, quien usa cheque generalmente utiliza cheque de pago diferido con la opción de poder extender un pago a un proveedor hacia adelante, ¿sí? Pero para los pagos inmediatos, por tema costo, es la transferencia bancaria seguramente mucho más bajo. Exacto. Acá Maida dice, en caso de endosarlo, ¿tiene que ser en ese momento que lo recibís o podés dejarlo ahí en cartera hasta que tengas a alguien a quien pasarlo? Sí, exactamente. Una vez que el cheque es aceptado, queda en cartera como si fuera un cheque físico y pueden endosarlo hasta la fecha de depósito, viene a ser, ¿sí? Hasta el vencimiento en sí del cheque, o sea, de la fecha de pago que tenga, 30 días posteriores. Hasta esa fecha va a emitir el endoso como cualquier cheque tradicional también. No es necesario que sea en el mismo momento en que se lo acepta. Exacto. Y Alejandro acá consulta, dice, cuando nos envían un cheque electrónico, ¿llega alguna notificación en nuestro home banking? La verdad que no conozco, como les decía al principio, las plataformas de todos los bancos. La que conozco por ahí más en profundidad que la de Redlink, que es la que utiliza Banco Nación y Banco Versa, hasta el momento no emite notificación. No sabría decirle cómo están funcionando las plataformas de los bancos privados, que generalmente funcionan con sistemas de la red Banelco, ¿sí? Lo más probable es que emitan, por ahí son bastante más prácticos en ese sentido de emitir notificaciones o por mail o directamente en el mismo sistema de cuando ustedes ingresan, ¿sí? Pero no sabría responderle cómo se manejan las diferentes plataformas. Bien. Bueno, vamos a ir avanzando. Bien, no hay más dudas entonces de cheques electrónicos. Hasta acá todo bien. Después vamos a volver un poquito sobre el final, sobre los cheques electrónicos, cuando veamos por ahí una cuestión bastante novedosa de lo que es la negociación, ¿sí? Esta tercera opción que yo les decía, que podía ser depósito, endoso o negociación. Vamos a ver una cuestión de negociación que muchas pymes sobre todo lo están utilizando. Bien, vamos a arrancar ahora con la segunda parte de esta charla, de este encuentro. La idea es que no sea muy extensa, así que por ahí voy un poco rápido. Si me excedo, me frenan, ¿sí? Cualquier duda me van frenando, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que son las cuestiones de financiamiento para pymes, principalmente algunas consideraciones que deberían tener en cuenta a la hora de tomar un crédito, ¿sí? Muchas veces, por ahí cuando nos solicitan a nosotros
asesoramiento en si tomar o no tomar una determinada deuda, siempre les decimos que depende mucho de la situación particular de cada uno y en cada momento, ¿no es cierto? Pero hay una serie de consideraciones que por ahí son comunes a todos y que estaría bueno que por ahí las puedan tener incorporadas más que nada a la hora de sentarse ante un escritorio de un oficial de cuentas en un banco y que les ofrezca una determinada condición para tomar un crédito, por lo menos para que puedan ustedes interiorizarse en algunas cuestiones que son fundamentales y que muchas veces uno las obvia, porque lo que generalmente pregunta cuando van a tomar un crédito es ¿y qué tasa tiene? ¿Sí? Y ahora vamos a ver que la tasa no debe ser el único factor o el factor determinante al menos a la hora de tomar un crédito, ¿sí? Si bien es un factor sumamente importante, no tiene por qué ser el determinante a la hora de tomar un crédito. Entonces la idea por ahí de la charla es ver un poquito algunas otras cuestiones que son importantes para que ustedes tomen la decisión de si meterse en un crédito o no. Y más que nada en una situación como la actual, ¿sí? Una situación de crisis, de mucha incertidumbre, sobre todo de que todavía hay algunos rubros comerciales que no están arrancando, ¿sí? Por suerte acá en la ciudad estamos trabajando prácticamente con normalidad, pero bueno, hay muchos que seguramente están viendo afectados sus negocios, más que nada por una cuestión de proveedores que no llegan con sus mercaderías, porque en Buenos Aires hay muchas fábricas que están cerradas, hay muchas cuestiones de demora con lo que es envío, ¿sí? Muchas trabas para ingresar mercaderías de otras provincias. Entonces, todas esas cuestiones que están resultando implican que en este momento, más que nunca, quizás necesitemos de algún financiamiento para poder sobrellevar el funcionamiento de nuestra pyme. Para eso vamos a ver al final también 3 alternativas cortitas que hay actualmente de financiamiento para pymes y que por ahí algunos de ustedes ya las escucharon en estos días y si no, por ahí estaría bueno de que puedan aprovechar la oportunidad. Vamos a arrancar, como les decía, con un elemento que es muy importante a la hora de tomar un crédito, pero que no debe ser determinante, que es la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés es básicamente lo que el banco nos cobra, ¿sí? Lo que el banco nos cobra por prestarnos el dinero, ¿sí? Es la ganancia propia de los bancos, y que muchas veces es el principal costo que tenemos a la hora de endeudarnos, ¿sí? Los intereses que vamos a abonar por un crédito van a ser seguramente el principal costo que tengamos a la hora de tomar un crédito. Pero, sin embargo, hay otras cuestiones importantes que influyen o que determinan lo que seguramente muchos de ustedes escucharon, que es el costo financiero total, o el CFT, ¿sí? Quizás algunos lo conocen, quizás algunos saben lo que significa, y hay otros que no. Pero el costo financiero total lo que les determina es el costo justamente total de tomar ese crédito, donde está incluida no solamente la tasa de interés, sino también todos los otros adicionales que los bancos nos cobran junto con la tasa a la hora de abonar un crédito. Que pueden ser comisiones por administración de préstamos, comisiones de otorgamientos, seguros, como pueden ser seguros de vida, seguros de incendio, seguros sobre algún vehículo que estamos prendando al momento de tomar el crédito, ¿sí? Entonces, un elemento muy importante es conocer ese costo financiero total. Porque, a ver, yo les puedo decir, en este momento hay créditos muy accesibles al 12, 2,5, 15%, pero ojo con las comisiones que te cobra el banco después, que ese costo financiero se te va al 20%. Entonces ya tenés 5 puntos de diferencia que no te lo ponen los bancos en tasa, pero te los están cobrando en por ahí otras comisiones o seguros o lo que fuera. Entonces, el conocimiento del costo financiero total es sumamente importante a la hora de tomar un crédito. Los bancos tienen la obligación de exponerlo en cualquier publicidad de tasa que hagan. Acompañado de la tasa debe estar expuesto el costo financiero total. Así que es una cuestión que es conocida y que ustedes pueden preguntarlo cuando se vayan a interiorizar para tomar un crédito. Y acá viene una cuestión importante que es, por ahí muchos dirán es una obviedad, pero por ahí hay otros que no la conocen, que es evaluar ese costo financiero total en comparación con la tasa de inflación.
A ver, si yo les digo, hoy un costo financiero total anda alrededor del 25%, con una inflación del 40 y largo, y vamos en un proceso de aceleración, si se quiere, para los próximos meses, según lo que estiman los principales analistas. Podemos comparar que el costo financiero de lo que me va a costar a mí ese crédito es inferior al aumento de precios que voy a tener. Por lo tanto, puede ser muy ventajoso tomar una deuda en este momento a ese costo financiero total. Entonces, la comparación entre el costo financiero total versus la tasa de inflación es un factor que puede ser determinante a la hora de decidir si tomar o no tomar un crédito, ¿sí? Pero no miren solamente la tasa, sino que evalúen junto con la tasa todo el resto de los elementos que el banco nos cobra y compárenlo con, por ahí, la tasa de inflación actual y las expectativas inflacionarias que haya hacia el futuro. A ver, en este momento, por ahí la mayoría ya lo conoce, pero en un contexto como el actual, donde el peso está teniendo fuertes presiones de devaluación, ¿sí? Donde hay fuertes expectativas de devaluación, las tasas de interés están bastante bajas, se consiguen tasas del 24% y en algunos casos menos también. Es un contexto bastante interesante para endeudarse y para tomar un crédito. Obviamente aquellos que por ahí tengan la certeza de que su actividad económica está en marcha, ¿no es cierto? O alguno por ahí me va a decir que voy a endeudar si todavía no pude abrir mi negocio desde hace más de 150 días. Entonces, eso también es una realidad y por ahí los comprendo en ese sentido. Pero en términos generales, con una actividad económica en marcha, es un contexto bastante favorable para endeudarse, ¿sí? Para tomar deudas en pesos, a tasas fijas como se están ofreciendo, relativamente bajas, por debajo del 30%, y les diría que si lo ofrecen al 40%, lo agarren igual, con fuertes expectativas de aumento considerable de inflación y fuertes expectativas de devaluación, ¿sí? Que se van a venir también en los próximos días muy probablemente. Por ahí una cuestión muy importante a considerar en esto que le digo de las expectativas de devaluación, cómo les juega es cómo les va a quedar su deuda en pesos en términos de dólares. A ver, yo tomo 100.000 pesos hoy a un dólar de 100 pesos, ¿sí? Va a ser $1.000 de deuda, si no saco mal la cuenta. $1.000 de deuda hoy. Ahora, si el dólar se nos dispara a 150, mi deuda en términos de dólares va a ser mucho menor siempre y cuando yo tenga una deuda fijada en pesos, ¿sí? Entonces, con expectativas de alta inflación y de devaluación del peso, es un contexto relativamente favorable para endeudarse en pesos y a tasas fijas. Well, acá Rodrigo nos hace una pregunta interesante. ¿Dónde obtener la información de expectativas de inflación? ¿Sí? Porque es un aspecto a considerar muy importante y sería bueno, ¿no? Saber o que nos orientes un poco de dónde obtener esa información, ¿no? Bien, bueno, obviamente las expectativas de inflación en un país tan marcado por la famosa grieta están muchas veces muy influenciadas por el pensamiento político, ¿no es cierto?, de los estudios o de las grandes consultoras económicas que lo determinan, ¿sí? De todos modos, si ustedes ingresan en este momento en la página del Banco Central, tienen al costado, en la pantalla principal, hay un punto donde les dice relevamiento de expectativas de inflación o algo similar, ¿sí? Y lo que les hace ahí es... Perdón. Sí. Relevamiento de expectativas de mercado, dice. REM, ¿puede ser ese? Relevamiento de expectativas. Bien. Ah, bien. Ese, relevamiento de expectativas del mercado, ¿sí? Ahí le tiene una serie de indicadores que generalmente lo que hace es tomar promedios de varias consultoras privadas que van anticipando las expectativas inflacionarias. Ahora, eso es, si se quiere, en dónde buscar la fuente, ¿sí? Después ustedes van a encontrar un montón de noticias económicas
pero por ahí, siempre les digo, están muy sesgadas por una cuestión de ideología política del diario que la publica o del economista que la determinó, ¿sí? Pero una cuestión más práctica es, llamen a sus proveedores y pregúntenle cómo está la lista de precios, cómo vienen, ¿sí? A ver, estos días he tenido varios clientes que me comentaban de que las listas de precios están viniendo todas con 10, 15, incluso 20% de aumento del mes pasado a este. Eso les da ya una buena indicación de que las expectativas de inflación están subiendo, ¿sí? Porque ¿por qué todos nuestros proveedores se están anticipando a hacer un aumento del 10%? Cuando fue un año que no hubo paritarias, cuando el mercado está completamente deprimido, de que no hay prácticamente ventas, quiere decir que las expectativas de inflación están dando vueltas. En este momento están dando vueltas más que nada por lo que les comentaba anteriormente, que es por las fuertes expectativas de devaluación, ¿sí? Asociadas principalmente a eso, más que nada por las fuertes restricciones que impuso hoy mismo el Banco Central, que limitó la venta de dólares al público. Eso obviamente genera fuerte presión sobre el tipo de cambio, y como muchos de nuestros productos tienen costos o insumos, o de los productos mismos evaluados en dólares, eso implica que los precios se vayan para arriba, ¿sí? No sé si por ahí respondí la pregunta de Rodrigo, pero ya les digo, una cuestión práctica es hablar con sus proveedores principalmente, y si tienen comerciantes, amigos, conocidos, preguntarles, mirá, ¿qué dicen tus proveedores? ¿Qué te parece a vos? ¿Sí? Generalmente las expectativas de inflación las genera más la gente que el hecho económico en sí. Justamente por eso los economistas usamos la palabra expectativa, ¿sí? Porque son algo por ahí que no es algo muy racional, sino que es algo que por ahí muchas veces se genera, si bien hay políticas económicas que lo pueden fomentar, muchas veces hay cuestiones, si se quiere, muy personales que pueden generar las expectativas de inflación, ¿no es cierto? Bueno, me fui del tema, me fui de los créditos a inflación. ¿Tenemos otra pregunta, Silvia, ahí? Estamos. Muy bien. Bien. Continuamos entonces un poquito con otra cuestión muy importante a la hora de tomar un crédito, que es la cuestión de los plazos, ¿sí? Generalmente cuando nosotros buscamos un crédito, lo que queremos es que la cuota sea lo más barata o lo más chica posible. Entonces, alargar los plazos siempre es una cuestión que es beneficiosa en ese sentido. Obviamente, cuanto mayor sea la cantidad de cuotas que tenemos, más chica va a ser la cuota que paguemos. En este sentido, les vuelvo un poquito sobre lo de antes, en un periodo con expectativas de inflación alta, de que a futuro los precios van a seguir aumentando, fijarse una cuota baja, relativamente baja, cuanto más la podamos extender en el plazo, esa cuota más insignificante se volverá con el paso del tiempo para nuestra economía personal o nuestra economía comercial. De todos modos, hay dos consejos principales y que la mayoría de los bancos se los van a ofrecer ya así, pero por ahí es importante que ustedes los puedan tomar, que es que los créditos para capital de trabajo siempre es aconsejable plazos cortos, es decir, no atarse a plazos de más de un año y medio, 2 a lo sumo, para lo que sea capital de trabajo, es decir, compra de mercadería, pago de sueldos, ¿sí? Porque si nosotros nos estamos atando un crédito para comprar la mercadería que vamos a vender este mes a 5 años, quiere decir que algo en el negocio no está funcionando, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ahí ya rever otras cuestiones que tienen que ver con nuestra propia actividad comercial. Entonces, por lo general, lo que son créditos para capital de trabajo, es decir, para el movimiento del día a día, para lo que necesitamos financiarnos justamente al corto plazo, lo mejor son tomar plazos más cortos. Ahora, si lo que nosotros queremos es hacer una inversión, comprar una máquina, hacer una instalación, ampliar el local comercial, ¿sí? Pintarlo, lo que fuera, una cuestión que tiene durabilidad en el tiempo, es mucho más aconsejable plazos más largos, y en especial tratar de conseguir plazos donde podamos recuperar la inversión.
Es decir, si yo hago una inversión en el local comercial por 100.000 pesos, tratar de que a lo largo de, supónganse, los 3 años a los que me estoy endeudando, yo en esos 3 años haya tenido un retorno económico, un retorno por venta, que me permita afrontar el crédito y a su vez obtener una ganancia. Es decir, que el periodo de recupero de la inversión sea suficiente para tomar el crédito. Una cuestión importante es que, bueno, que los créditos a tasa fija y a largo plazo aseguran previsibilidad, ¿sí? Algo bastante conocido por todos, y son muy convenientes en periodos de inflación elevada, que es lo que les venía comentando hasta acá. Por ahí, el tema de los créditos a tasa fija y a tasa variable es una cuestión que está bastante discutida. Generalmente, el sentido común indica que los créditos a tasa fija son siempre más favorables. Hay que tener en cuenta un poco también esto que les comentaba de cómo va a ser la evolución de precios hacia adelante. A veces atarse, supónganse, a una tasa fija, pero del 40% hoy, si hay expectativas de que los precios bajen, quizás quedamos atados a una tasa muy cara para lo que va a ser la tasa de inflación en el futuro. Entonces, por ahí, si las expectativas son de precios hacia la baja, una tasa variable no tendría por qué darles miedo, ¿sí? De todos modos, generalmente el sentido común y la mayoría de la gente busca créditos a tasa fija, sobre todo cuando las tasas son bajas, porque eso les asegura previsibilidad en el futuro. Bueno, ahí les decía que plazos más largos les permiten disminuir el monto de la cuota, eso es lo que les comenté al principio. Y por último, que los créditos a corto plazo suelen tener menos requisitos de acceso, especialmente en lo que refiere a garantías. Esto es otro punto importante que vamos a ver también un poquito más adelante, que se refiere a la burocracia bancaria o a la burocracia financiera y las barreras de acceso para tomar un crédito, ¿sí? Generalmente los créditos a corto plazo, cuando no superan el año o cuando son a 1 año y medio, 2 a lo sumo, los bancos los otorgan con garantías personales o garantías a sola firma, y cuando nos vamos a exceder un poco de ese plazo, como puede ser ir a un crédito para inversión a 5 años, 10 años, ¿sí? Generalmente los bancos nos exigen una garantía real, que suele ser una hipoteca sobre algún inmueble, o una prenda sobre algún bien mueble, un auto, una máquina, ¿sí? Ganado, lo que fuere, que obviamente constituir esas garantías y acreditarlas ante el banco siempre tiene un costo asociado, ¿sí? Poder realizar una hipoteca, dependiendo obviamente del monto, pero suele tener un costo muy elevado que no debe bajar de los 70, 80 mil pesos. Entonces, acceder a un crédito con garantías, por ahí nos otorga mejores ventajas en cuanto a lo que es tasa y a lo que es plazo, pero quizás el costo lo estamos abonando en la constitución de esa garantía o en la presentación del requisito que el banco nos pide. Lo importante fuera por ahí ver la posibilidad de prorrogar todos esos costos que tengamos por la constitución de garantías, si prorrogados en el plazo del crédito nos sigue conveniendo o no, ¿sí? Pero es una cuestión que tienen que tener en cuenta. Generalmente los créditos a corto plazo son de más fácil acceso que los de largo plazo. No sé si más fácil acceso, porque a ver, el banco siempre prefiere la garantía real, es decir, la prenda o la hipoteca, pero generalmente son menos los requisitos que les van a pedir para tomar un crédito a sola firma que tomar un crédito con una garantía, en cantidad de papelería que van a tener que presentar para poder acreditar el crédito. Una tercera cuestión a tener presente es lo que refiere a los sistemas de amortización y la periodicidad de las cuotas. Generalmente en Argentina se trabaja únicamente con 2 sistemas de amortización, que por ahí son muy conocidos por todos ustedes. Uno es el sistema francés, generalmente asociado a los préstamos personales, los préstamos de consumo, ¿sí? Que nosotros sacamos para irnos de viaje, para comprar un electrodoméstico, para hacer una pequeña reforma en la casa, ¿sí? Todos esos créditos generalmente utilizan el sistema francés. Todo lo que son los créditos comerciales, mayoría de los bancos utiliza el sistema alemán. Son pocos los bancos que dan a elección el sistema que quieren utilizar, pero está bueno que ustedes lo conozcan, más que nada para, si tienen la alternativa de poder comparar dos propuestas de bancos distintos, con 2 sistemas distintos, saber por ahí cuál decidir.
No es que un sistema sea mejor que el otro o uno peor que el otro. Cada uno tiene sus características y sus particularidades, y la elección del sistema más favorable para cada uno depende de las condiciones particulares de cada uno. Por eso es importante conocer las características para que después cada uno, en función de su realidad económica, pueda sacar su conclusión. El sistema francés lo que tiene es que es muy previsible porque mantiene las cuotas constantes, es decir, ustedes arrancan pagando una cuota de 10.000 pesos hoy y van a terminar pagando la cuota 60, si el crédito es a 5 años, de 10.000 pesos, ¿sí? Dentro de esa cuota van a tener una parte que le corresponde a capital y una parte que le corresponde a intereses, ¿no es cierto? Esa proporción entre capital e intereses que van abonando en cada una de las cuotas se va invirtiendo a medida que pasa el tiempo. Es decir, ustedes comienzan pagando en un crédito con sistema francés mucho interés en las primeras cuotas, ¿sí? Muy alta la cuota de interés y muy poco el capital, es decir, lo que realmente devuelven del préstamo otorgado. Y a medida que pasa el tiempo esa relación se va dando vuelta, de modo que llegan a las últimas cuotas prácticamente con todo cuota pura de capital y muy poco interés. Esto es una cuestión muy importante si lo que por ahí pretenden es realizar pagos anticipados, porque la mayoría de los bancos generalmente cuando ustedes realizan pagos anticipados lo que les toma es una cuota anticipada de atrás hacia adelante, es decir, les descuentan las últimas cuotas del crédito. Entonces lo que les está haciendo es sacarle las cuotas de interés que son más bajas, es decir, amortizando buena parte del capital, pero sacando las cuotas de interés que son más bajas, que por ahí son las que a ustedes les interesa ahorrar, ¿sí? La mayoría de los bancos utiliza este sistema de atrás hacia adelante, hay casos en los que no, pero el sistema francés tiene esa particularidad que si nos interesa hacer algún adelanto o un pago anticipado de cuotas, puede ser perjudicial en ese sentido. El sistema alemán, por su parte, lo que hace es dividir el monto del capital, no sé, 100.000 pesos en 10 cuotas, lo va a dividir, los 100.000 dividido 10, cuotas de 10.000 pesos, ¿sí? El valor de la cuota de capital va a ser el monto otorgado dividido la cantidad de cuotas. Esto implica que llegada a la mitad del crédito vamos a tener devuelto la mitad del crédito, ¿sí? Llegada a la cuota, como les decía recién, son 10 cuotas total de un crédito de 100.000 pesos, a los 5 meses vamos a tener devueltos 50.000 pesos, exactamente la mitad del crédito. Y el interés va disminuyendo porque lo que se hace es calcularlo sobre el saldo del capital adeudado. Es decir, que en las últimas cuotas las cuotas van a ir disminuyendo a medida que avanzamos en el plazo de amortización del crédito. Es un sistema que es bastante favorable en el caso de que se quieran realizar pagos anticipados, porque generalmente en las cuotas que se anticipen vamos a estar amortizando siempre la misma cantidad de capital y por lo tanto, como el interés es sobre saldo, disminuimos en forma importante el saldo del préstamo. Bien, y por último en este apartado lo que vamos a ver es la periodicidad de las cuotas, es decir, cómo les aconsejo o cómo les serviría pactar las cuotas, ¿sí? Generalmente el consejo que suelo dar es que la periodicidad de pago de las cuotas, es decir, si voy a determinar que mi cuota sea mensual, trimestral o semestral, se ajuste al flujo de ingresos, ¿sí? Muchas veces se pretende estirar lo más posible el plazo de pago de cada cuota. A veces veo comerciantes que pretenden extenderlo a 6 meses al plazo de pago de cada cuota, y resulta que llegan los 6 meses y no pudieron ahorrar durante todos los meses la parte que le correspondía a cada uno de los meses para llegar al mes 6 con el monto de la cuota. Cosa que no les hubiera pasado por ahí si hubieran previsto de que su flujo de ingresos es mensual, supónganse un almacén, un supermercado que tiene ventas todos los días. Es aconsejable que la cuota sea mensual en ese caso, ¿sí? Que se ajuste la periodicidad de las cuotas a el flujo de ingresos o el flujo de ventas que tengan. Ahora supónganse que es un sector agropecuario, qué sé yo, que vende maíz 2 veces al año, 1 vez al año, obviamente les va a convenir mucho más una amortización semestral o cada 6 meses, o al año, anual,
que no hacerla en forma mensual, ¿sí? Porque tiene ingresos justamente 2 veces al año. Son por ahí cuestiones básicas, pero está bueno que las tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión de crédito. Después hay otras pequeñas cuestiones que pueden resultar importantes. Una es la cuestión referida a los impuestos. Sepan que todos los intereses que ustedes paguen llevan IVA, es decir, sobre la tasa de interés que el banco les ofrece, van a tener además una parte impositiva grabada al 10,5%, que es el IVA. Aquellos que sean responsables in cripto, obviamente lo van a poder deducir en sus declaraciones juradas, pero aquellos que sean monotributistas o consumidores finales, es un costo a tener en cuenta porque el IVA es una carga que hace al valor de la cuota también. Otra parte impositiva son los sellados. Generalmente la provincia de Entre Ríos cobra por todo lo que es créditos el 0,75%. Ahora, por una excepción que salió por una resolución de ATER, que es la 57/20, todas las líneas de crédito asociadas a la emergencia por COVID-19 están exentas del pago de sellado, por lo tanto es un costo bastante importante que no tendrían que abonar si toman alguna de las líneas de COVID que vamos a ver ahora en un ratito. Después tenemos los seguros, ¿sí? Los seguros, generalmente el que es obligatorio, que nos exigen los bancos tomar, es un seguro sobre el saldo deudor. Es un seguro por si cuando tomamos un crédito nos morimos en el medio del camino, nuestros familiares no tengan que abonarlo, sino que se abona o se cancela con un seguro sobre saldo deudor. Es obligatorio para las entidades financieras, para los bancos, siempre dar la propuesta de 3 compañías de seguro. Generalmente no ocurre, pero bueno, sepan que ustedes como tomadores de créditos tienen el derecho de exigirle a los bancos 3 propuestas de compañías de seguros. Y por último, una cuestión importante que por ahí ya hablé un poquito antes, cuando hablé de las cuestiones de garantía, que es la burocracia bancaria y las barreras de acceso. Hay bancos que son más ágiles, hay bancos que aparentan ser más ágiles y que en la práctica terminan siendo bastante poco, y hay otros que son bastante demorones en cuanto al acceso al crédito, ¿sí? Eso ustedes los conocerán si son clientes de bancos. Cada uno se supone que trabaja con un banco por comodidad, que elige uno y no elige otro, así que eso se los dejo a criterio personal, pero bueno, sepan que todo lo que es burocracia, todo lo que es tiempos, implica un costo que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de tomar una decisión, pero siempre que haya tiempo de por medio, hay un costo asociado, que puede haber sido, por ejemplo, fijar el precio de una mercadería a $1 de 123 hoy, y no quizás a 125 mañana. Entonces, todas esas decisiones tienen que tenerlas en cuenta a la hora de tomar un crédito. Bien, no sé, Silvi, si tenemos algunas consultas, si alguien quiere consultar algo de todas estas cuestiones que vimos, hasta acá. No sé cómo vamos de tiempo. Ahora sí. Sí, decía Nahuel que tenemos, aquí Germina pregunta, el proceso de gestión del crédito, ¿cómo se realiza hoy en día, ¿no? En medio de una pandemia con ciertas restricciones, ¿no? De distanciamiento y demás. Bien, bueno, por suerte la tecnología en ese sentido está funcionando bastante bien, y los bancos no les ha quedado otra que acelerar sus procesos de atención digital o atención a la distancia para poder gestionar los créditos, ¿no es cierto? Todo lo que es banca personas o banca individuos, conocida por ahí en los bancos, es decir, todo lo que sea créditos personales, generalmente hoy se está canalizando prácticamente todo directamente a través de plataformas digitales, ¿sí? Home banking o canal empresa. A muchos de ustedes seguramente en su propio home banking, en la parte de crédito, les dice que usted tiene un crédito disponible, debe aceptar ahora y se le acredita en el mismo momento. De todos modos, la atención en los bancos está siendo por medio de turnos, es decir, todos los bancos están trabajando bajo una misma metodología,
que es solicitar un turno, generalmente a través de su página web o su aplicación en el celular, y el día que les otorgan el turno pueden concurrir a las sucursales a realizar las gestiones de crédito. Pero ya les digo, en principio la mayoría de los bancos está optando por canales electrónicos, ofrecerlos a los créditos, y aquellos que no los ofrecen por ahí, si ustedes llaman a su entidad bancaria, muchas veces les dicen, bueno, te lo ponemos disponible en el home banking para que vos puedas solicitarlo directamente desde ahí. Bien. ¿Tenemos algo más, Silvi? Pregunta, bueno, si es en otro banco en el que no operamos, ¿es por turno entonces? Sí. Sí. Eso es todos los bancos igual. Todos los bancos igual, sí. Sí, sí, por el momento sí. Exacto. Bueno, Romina dice clarísimo, así que vamos bien, Nahuel, me parece que... Vamos bien, bueno, ya es importante entonces, es importante. Sí. Bueno, Ya, les decimos... un ratito más y ya los libero. Vemos ahora algunas cuestiones por ahí que les pueden resultar interesantes, de algunas líneas de financiamiento, más que nada para aquellos que por ahí tienen comercio, ¿sí? O que estén necesitando alguna asistencia. Todas estas líneas que vamos a ver ahora son todas líneas comerciales, ¿sí? No es que ustedes van a poder ir a sacar a un banco una línea de esta para ir a comprarse una heladera, ¿sí? Son todas líneas de asistencias a pymes para sus comercios que fueron afectados por la pandemia, ¿sí? Bueno, una línea muy conocida, quizás algunos de ustedes la ha tomado en cualquiera de los bancos, es la línea de créditos que obligó el Banco Central a las entidades financieras por medio de la comunicación A6937 y sus complementarias, de otorgar créditos a aquellas pymes afectadas por la pandemia con tasas del 24% anual, libre de comisiones, ¿sí? Es decir, lo único que estarían pagando es la prima de seguro de vida, en el caso que sean personas físicas, y la tasa del 24%, es decir, no tendrían que sumar en el costo financiero total una comisión adicional como cobran los bancos en la mayoría de los créditos. Tienen plazos hasta 18 meses y las garantías son una sola firma. Es una línea muy tentadora en este momento. La mayoría, ya les digo, ha estado averiguando seguramente en sus bancos. Los bancos, bueno, tenían la obligación de otorgarlas de acuerdo a ciertos montos, de acuerdo a la capitalización que los bancos tengan en el Banco Central, tenían ciertos montos que otorgar obligatoriamente dentro de esta línea de crédito. Así que por ahí muchos bancos estaban ofreciéndola con bastante facilidad. Pero es una de las líneas que está disponible hasta el momento. Otra de las alternativas, que quizás también algunos que tengan empleados registrados han accedido, son los créditos del ATP, que es, en principio lo que fue un programa donde el Estado les abonaba los salarios completos o parte de los salarios, de acuerdo a diferentes particularidades, a las empresas o a las pymes que tengan empleados registrados. Una vez que se agotó, creo que el último pago fue en el mes de julio, si no me equivoco. Ahora lo que hay es una línea de créditos a tasas subsidiadas para empresas, para el pago de salarios, que lo único que tienen que hacer es ingresar a través de la página de AFIP con su clave fiscal y se hace la gestión directamente desde ahí. En ese momento les da el banco al que deben concurrir para poder acceder al crédito. Tienen que estar, bueno, dentro de ese listado que le provee la AFIP a los diferentes bancos, y sepan que en este caso la acreditación de los fondos va directamente a las cuentas sueldo de los trabajadores, es decir, de sus empleados. La tasa va a estar determinada en función de la variación interanual en la facturación que haya tenido la empresa, es decir, porque lo que pretende acá el Estado en definitiva es bonificar más a aquellas personas que se vieron más afectadas por la pandemia, darles algún beneficio en cuanto a tasas. Entonces, aquellos que tuvieron, ahí les dice, una variación en su facturación interanual, es decir, comparado a agosto del mes pasado con agosto de este año, entre el 0 y el 10%,
van a tener tasa de interés del 0%, es decir, no van a tener interés. En aquellos que hayan tenido entre el 10 y el 20% de variación en las ventas, van a pagar una tasa del 7,5%, y aquellos que hayan tenido una variación entre el 20 y el 30 pueden acceder hasta créditos al 15%. Todos estos créditos tienen un periodo de gracia de 3 meses, y a partir del 4.º mes recién empiezan a abonar en 12 cuotas mensuales las cuotas, ¿sí? Y están todos garantizados por FOGAR y FONDEP, que son dos fondos de garantías creados o constituidos por el Estado, que le está otorgando garantías a los bancos para que la mayoría de las pymes puedan acceder al acceso de esta línea de crédito, ¿sí? Por eso no tienen que preocuparse mucho por ahí, por su situación de garantías más que nada, porque como vienen con garantías del Estado, generalmente los bancos los están otorgando con bastante facilidad. Y por último les quiero presentar, quizás algunos ya lo conocen, que es la negociación de valores o la negociación de cheques. Los bancos de por sí toman cheques para negociación. En el caso de cheques físicos, ustedes presentan el cheque en el banco, como les decía, les anticipa el importe de ese cheque y por eso les hace un descuento, ¿sí? Una tasa de descuento, que está rondando entre el 18 y el 24% más o menos, de acuerdo a los bancos. Eso sí lo hacen en el banco, pero hay una alternativa que es bastante atractiva y que cada vez más pymes, incluso muchos pequeñas pymes, pequeños comercios, incluso de la región, lo están utilizando, que es la financiación o la negociación de cheques a través de la Comisión Nacional de Valores o de la Caja de Valores, ¿sí? En este caso, lo que yo les pongo acá es la negociación de los e-checks, como para engancharlo por ahí un poquito con la parte del principio. Cuando ustedes reciben un e-check, ese e-check, si ya fue depositado en la cuenta bancaria, pueden registrarse gratis en la plataforma EPYME de la Caja de Valores, es decir, ustedes ingresan a la página de la Caja de Valores, en el apartado de EPYME, se registran, ahí ingresan el número de cheque que se quiere vender para su posterior negociación, ¿sí? Le va a pedir el número de cheque y directamente la Caja de Valores va a acceder a los datos de ese cheque. Una sociedad de garantía recíproca, o más conocidas como SGRs, dará el aval, ¿sí? Es decir, va a haber una sociedad de estas sociedades que dan avales, que acá en la zona lo que tenemos es Vínculos en Colón, después funciona muy bien Garantizar, no me sale el nombre de alguna otra, pero hay varias de SGR que le pueden llegar a dar avales a ustedes, no duden en consultarlo, porque las comisiones que cobran las SGR generalmente son bastante bajas, y hoy en día es una metodología de financiamiento que es bastante accesible. Entonces, esta sociedad de garantía recíproca va a ingresar, obviamente, también con su perfil a través de la Caja de Valores, les va a dar el aval a ustedes para que puedan negociar ese cheque. Cuando se obtiene el OK, un agente de liquidación y de cuentas le va a negociar el instrumento en el mercado argentino de valores, es decir, en la bolsa, va a negociar ese cheque en la bolsa de valores de Buenos Aires, y el cheque se venderá al mejor postor en una subasta de tasas. Se van a transferir los fondos automáticamente desde la Caja de Valores a su cuenta personal, a su cuenta corriente, descontado, obviamente, el interés que le haya cobrado quien haya comprado ese cheque, que como les dice ahí, es siempre al mejor postor, porque es negociación en la Caja de Valores, no es que siempre es una tasa fija, pero bueno, generalmente el mercado va fijando más o menos tasas. Ahora les voy a comentar en qué valores andan. Y van a poder acceder así a un financiamiento bastante económico. Ahí tienen más o menos lo que son los costos de la transacción. La tasa del descuento se está negociando en estos días entre el 15 y el 20%. Ahí les dice, por ejemplo, un cheque a 120 días por 100.000 pesos, un tercero lo puede comprar a 85.000 pesos, ¿sí? Y tienen que sumarle a esa tasa de descuento de entre el 15 y el 20% la comisión que le cobra la SGR, ¿sí? Que generalmente ronda en un 3%, entre el 3, 3,5, hay algunos SGR un poquito más cara, pero no superan de eso. Y la comisión que le cobra el agente de liquidación y cuentas, que es quien le negocia, en este caso el e-check en la bolsa de valores, que está cobrando un 1%. Esa comisión generalmente fija y no varía.
Fíjense que tendrían un 20%, supónganse en el peor de los casos, anualizado, porque eso es tasa anual, y después sobre el monto del valor, en un 4% más o menos en comisión entre la comisión de la SGR y la comisión de la agente de bolsa, para negociar un cheque en la bolsa de valores. Pueden hacerlo con e-cheque o pueden hacerlo con cheques tradicionales, ¿sí? Yo lo puse acá con e-cheque porque por ahí es más habitual en estos momentos, porque los cheques físicos generalmente no se están enviando a la bolsa de valores para negociar, pero es una cuestión que por ahí está bueno que la conozcan, porque ya les digo, muchos comercios, incluso pequeños comercios, lo están utilizando para negociar en la bolsa cheques, ¿sí? Incluso tiene una ventaja que generalmente es que si ustedes van a un banco a hacer un descuento de cheque, lo que pueden hacer es un descuento de un cheque de terceros, es decir, un cheque que hayan recibido. En el caso de la negociación en la bolsa, tiene la ventaja de que les acepta cheques propios. Es decir, si ustedes no tienen ningún valor de terceros, pueden emitir ustedes un cheque a 180 días, tomarse financiamiento a corto plazo, 6 meses de plazo, a una tasa relativamente moderada con un cheque propio. Llegado obviamente los 180 días, tienen que cubrir ese cheque ante la caja de valores. O sea, ustedes van a cubrir el cheque en su cuenta bancaria, nosotros, la caja de valores lo va a presentar al cobro. Pero es una alternativa de financiamiento bastante interesante. Bueno, gente, ahora espero sus consultas. Antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado del otro lado. Y estoy para cualquier duda que tengan, si quieren conectar sus micrófonos para hacer las consultas o las van transmitiendo por chat. No sé, Silvio, si quedaron en el chat, veo que van sumando ahí. Bueno, la verdad que todas felicitaciones, súper entendible, dice Isabel. Marina dice muy claro, muy útil, mil gracias. Bueno, mientras tanto le digo que a los que por ahí todavía no pusieron su nombre en el chat, se los pedimos para la emisión de los certificados, ¿sí? Bueno, Susana dice, excelente, gracias por la info. Ivana, muy buena charla, muy bien explicado y muy útil. Romina, genio Nahue. Patricia dice, felicitaciones, gracias. Gracias, Nahuel. Gustavo dice, muy buena charla, gracias. María Luisa Azambulla dice, excelente disertación. Bueno, Liliana dice, excelente, muy claro. Lidia también, felicita. Bueno, la verdad que ha sido una charla muy interesante, Nahuel. La verdad que viene por ahí a cubrir, también comentarles para el final que esto viene a cubrir por ahí una demanda por parte de los socios del Centro Económico. Nosotros hicimos una encuesta el mes pasado y uno de los temas justamente que despertaba más interés dentro de los asociados era la cuestión de financiamiento y estos temas que se charlaron el día de hoy. Guillermina, bueno, resalta, bueno, felicitaciones para vos, Nahuel, para el Centro Económico por la propuesta. Gustavo Buffet dice, excelente charla. Bueno, así que bueno, estaríamos. No muchísimas sé si gracias. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya sido útil, que por ahí se vayan con algún temita, aunque sea para pensar por ahí de más que nada a la hora de tomar un crédito o no, y de esta nueva cuestión que son los e-check, que les puedan resultar por ahí interesantes o más que nada útiles, ¿sí? Que puedan aprovecharlos y serles útil. Ahí tienen mi correo electrónico, cualquier consulta, no duden en escribirme, ¿sí? No hay ningún problema. Les respondo con todo gusto, en la medida en la que pueda, ¿no es cierto? Y bueno, nuevamente gracias al Centro Económico por haberme hecho la propuesta y a la Escuela de Fátima por sumarse, a sus docentes y alumnos por estar acompañando en esta ocasión. Así que muchísimas gracias y muchas gracias de nuevo a ustedes por estar del otro lado, como les dije al principio, en momentos en que todos estamos por ahí un poco cansados de pantalla, seguir apostando a seguir aprendiendo cosas nuevas y a buscar alternativas para poder sobrellevar esta situación.
Bueno, muchas gracias. Ahí se suma Matías, está del Centro Económico, miembro de la comisión. Bueno, el agradecimiento, digamos, de parte de toda la comisión para vos, Nahuel, por este tiempo que también nos dedicaste a nosotros, para estas cosas que son sumamente interesantes y que, bueno, ya mañana las comenzamos a aplicar. Bueno, esperemos que así sea, que sea útil para todos. Bueno, gracias, Nahuel, muy amable, y con esto ya cerramos. Yo les voy a dejar un ratito más abierta la reunión para quien esté faltando, digamos, completar sus datos ahí en el chat. Pero bueno, ya con esto estaríamos cerrando, Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente a todos por la compañía. Que estén muy bien, un abrazo grande y esperemos que la próxima podamos encontrarnos en forma presencial. Saludos, Nahuel. Saludos. Gracias. Gracias, Nahuel. Gracias, Silvio. Gracias por dejarnos participar. Un abrazo desde la escuela. Que anden bien.